De hecho, según la tradición oral, el disco con el que se jugaba tejo se llamaba Sep Guaguoscua. Esperen un segundo. Sep Guaguoscua. Sepguagosca. Sepguagoscua. ¿Sepguagoscua? ¿Con tilde en la U? Sí, No, yo no sé. No. yo no creo. Con ese acento en la U. Sepguagoscua. Sepguagoscua. No. Sepguagoscua. Normal, Sepguagoscua. Normal. Normal, una palabra Normal. común y corriente. Pero no hay evidencia que ratifique el uso de esa palabra y su relación con el tejo. Igual, según María Estela González, que es investigadora del Instituto Caro y Cuervo, aunque es de origen muisca, el significado etimológico de esa palabra es juego con otra persona, y no hay un indicio que vincule esa expresión con que era un disco de oro. El caso es que a través de la tradición oral se ha transmitido la historia de que el tejo se originó en un pueblo que se llama Turmequé hace más de 500 años, donde era practicado por los muiscas, quienes lo consideraban una actividad clave en sus fiestas ceremoniales. Era un ritual sagrado, lo que dijimos ahorita. E incluso hay quienes dicen que tenía una función religiosa, que era una simulación de un ritual de ofrecimiento de los sacerdotes en lagunas sagradas. ¿Cuál es la conexión que tiene el agua con el tejo? Que eso a mí me parece maravilloso. Sí, eso es muy bacano. Yo no sé si ustedes han ido a la laguna de Guatavita. Claro. Si han ido, y si no han ido, pues vayan. Y ahí uno siempre conoce la historia de que una de las ofrendas más importantes que hacían los muiscas era que arrojaban tunjos, que eran esos muñequitos que uno ve en el Museo de Oro, que son súper, pues, tremendas obras de orfebrería, las arrojaban en ofrenda a los dioses. Entonces, según la tradición oral, lo que hemos llegado a saber es que el tejo imitaba como esas ofrendas que se hacían a los dioses, ¿no? Entonces, por eso siempre la gente lo hacía cerca a afluentes de agua y así como que hacían la teatralización. Entonces, si lo jugaban, bueno, en ese entonces no lo jugaban, si lo practicaban de noche era la ofrenda para la diosa Chía y si lo practicaban de día era para el dios Sue. Y además de esto, hay otras versiones. Unas dicen que se jugaba para resolver rivalidades entre caciques, otros que se jugaba para seleccionar quién podía ser la esposa del cacique, e incluso hay quienes dicen que estaba asociado a las celebraciones de nacimiento y cosecha. Es decir, hay muchas versiones. Sí, tal cual. Y vuelve al mismo problema del principio, ¿no? No tenemos fuentes escritas, pero yo me atrevería a decir que de estas versiones la más convincente es la primera, porque se relaciona con los ritos y ofrendas de los sacerdotes en las lagunas sagradas, es decir, como que guarda una coherencia narrativa y simbólica con aquello que conocemos de los muiscas. Pero hay otras versiones también que dicen que era inca. Sí, de hecho hay unos investigadores ahí que encontraron similitudes entre el tejo y los juegos de las clases populares en el norte de Chile y Perú y descubrieron que muchos pueblos del imperio inca jugaban un juego que consistía en reventar vasijas de barro que ponían a cierta distancia con una piedra pulida. Entonces, ¿quién sabe? ¿No? Quizás lo inventaron los muiscas, quizás, ¿qué tal que lo hubieran aprendido de los incas? Uno nunca sabe. Ok. Me gusta ese juego de reventar vasijas. Me parece más divertido ese juego que el tejo. Qué pena, pues. No. Ya me están abriendo Sí, los no. ojos acá. Los muiscas no están de acuerdo con esta... Te excedes, María Paulina. Ay, pero a mí me gusta reventar vasijas de barro. Para liberar estrés. Uf, qué sería delicia. un gran Pero juego. no hay nada que tote más rico que una mecha, o sea... Pero ahorita ¿no? hay como unos juegos, yo no sé si eso clasifica como juego o no, pero es de estos sitios donde uno va a romper cosas, ¿no han visto? Y como que, Importante, me parece. como que le dan 3 canciones favoritas, uno pone las canciones favoritas, como que tiene un traje y empieza a romper vainas. ¿Qué? ¿Eso existe? Existe. Me parece importante a mí, porque si uno está de mal humor, ¿no? ¿Eso sirve? Sí, yo creo que es útil. Sí, puede servir. Después de este paréntesis por nuestros antepasados muiscas, vámonos al siglo XIX, cuando el tejo ya se había convertido en un juego y había dejado atrás su lado ritual y sagrado y después llegó a ser deporte nacional y deporte popular. Es decir, el tejo perdió todo este significado que tenía en la época de los muiscas, porque recordemos que en la época de los muiscas no era un deporte. O sea,
no como en el sentido estricto como lo entendemos hoy, de deporte, en donde nos emborrachamos, sino que era un ritual de ofrecimiento a los dioses. Claro, esto era un ritual y tenía un carácter sagrado. Eso a pesar de que los muiscas hicieron resistencia por cuidar y defender sus prácticas, pero pues la campaña que emprendieron los españoles contra las tradiciones de los muiscas terminó transformando ese ritual en un juego. Tal cual, y además el juego quedó marginalizado, que yo creo que también, por eso es que es tan bacano, ¿no? Porque quedó como en lo oculto. Ya no solamente no era sagrado, sino que era oculto, era popular. Se jugaba sobre todo en los sectores populares en Boyacá, en Cundinamarca, y se sabía que sobre todo se jugaba entre la gente que era de ascendencia muisca. Entonces, contaba Camacho Roldán, que era un liberal radical muy importante del siglo XIX, que fue presidente por un breve periodo en Colombia, lo siguiente, abro comillas: juegos de bolo y turmeque que se establecían en las afueras de las poblaciones, acompañados de toldos, en los que se ofrecían guarrús, masato, colaciones diversas y también bebidas menos inofensivas. Entonces ya uno ve que desde ese entonces, acompañado de trago, y la gente la pasaba muy bien. Y como podemos ver en la cita de Roldán, el tejo no solo era un deporte, era ante todo un espacio que combinaba el guarrús, el masato, la chicha, todas estas tradiciones muiscas. Y esto me parece muy importante porque entonces no solamente se trata de un juego, sino de un espacio que termina reivindicando toda una tradición de origen indígena, popular, que cada vez va cogiendo también como ese acento más popular a medida que va pasando la historia. Y por eso es que es tan bacano y por eso es que es un juego que a mí me gusta tanto también hasta el día de hoy, porque nos recuerda como esa clase popular, esa herencia indígena. Monta un tejo allá en Oxford. Pues te Le pasó diría más muy- acá, un porque con éxito. este- Sería un éxito. Sí, no, y me ayudaría a estar más contenta también acá. Muy triste, diciendo como muy triste eso. Dice esto mientras llueve, mientras no sale el sol hace 4 meses. 6, por favor. 6. Ok. Vamos a ayudarte con esa idea y a llevarla a cabo y a que tengamos nuestro tejo oculto allá en los sótanos ingleses. Igual es muy interesante ver esto que deja de ser un ritual y se termina convirtiendo en juego, pero pierde todas las características de un ritual, porque un ritual es bien importante para las culturas porque de cierta forma te está mostrando un mito. Es como algo que va más allá de solo jugar, sino que hace algo en el inconsciente de uno. Sí y no, porque el hecho de que se haya banalizado pues hace que también se vuelva una tradición fuerte y común que se populariza y que se sostiene en el tiempo. Claro, eso es muy lindo, Sí. eso es muy lindo, pero en términos como de la cultura muisca, pues pierden algo sagrado y es más fácil cuando uno le quita como las partes sagradas a una cultura, es más fácil poderle instaurar una nueva ideología. Hombre, pero pues sí, pero también, es decir, entiendo y me parece muy válido lo que tú dices del poder, ¿no? Y como de reconocer esas estructuras de poder que se crearon y cómo transformaron estas tradiciones muiscas, pero al mismo tiempo es una historia bacana por lo que dice María Paulina, ¿no? Porque se transformó, se popularizó, lo que hablábamos de la cita de Camacho Roldán, de cómo en todo caso también se convirtió un elemento muy importante de la cultura indígena que adicionalmente logró resistir todos esos siglos en los que los españoles estuvieron evangelizando y persiguiendo muchas de las tradiciones culturales de ellos. Entonces, a mí me parece chévere y me parece bonito que se haya vuelto también como un espacio que no solamente era el tejo como tal, era todas las cosas que se consumían, cómo se jugaba, dónde se jugaba, que era muy representativo de las clases populares e indígenas en Colombia. Claro, claro, eso es muy chévere. Es decir, la transformación que tuvo es increíble y creo que precisamente de lo que hablamos de esa banalización fue que pudo lograr expandirse por Y todo sostenerse. y sostenerse, ¿de acuerdo? Y es que también el hecho de que haya perdido el carácter sagrado no quiere decir que haya perdido también su carácter, no sé, ritual tal vez, ¿sí? Y es como Sí, es los decir- ritos también son una cosa que se practican con el tiempo y con frecuencia y que están como también en el imaginario
como algo que nos define y que nos configura. Sí, es decir, Entonces, como Amén. el juego como rito, como la actividad del Exacto. jugar existe, se O el pierde es... deporte como rito. Sí, exacto, eso existe, pero lo que se pierde es el mito, como la narrativa que hay detrás de para lo que servía ese mito. Eso es lo que se pierde. Tocaría montar un tejo al lado de una laguna y volver a hacer los turmeques Igual, de oro. a mí me parecería increíble Y saber... jugarlo entonces en el día e invocar a la diosa Chía, Uy, eso- en la noche al dios Sue. Wow. Sue. Eso me hubiera parecido increíble a mí, me hubiera encantado. Hagamos ese negocio en Inglaterra, ya, marica. La experiencia completa.